Amén, hermanos. Entonces vamos a retomar y continuar con el estudio de Habacuc. Vamos a leer Habacuc capítulo 3 desde el verso 3, que fue el pasaje donde quedamos, que es la oración y el cántico de Habacuc. Y vamos a leer hasta el verso 13 hasta el verso 16 y lo vamos a considerar ya estando en la recta final del libro del profeta Habacuc. Entonces dice: Dios vendrá desde Temán y el Santo desde el monte de Parán. Selah. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano. Y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste. Fue tu ira como el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabras seguras. Selah. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz a lo alto a sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para recoger a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Selah. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad cometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Ese es el pasaje que vamos a considerar hoy, pero vamos a hacer una oración para encomendar la palabra al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por este texto en el cual tú verdaderamente nos enseñas, nos guías. Tu palabra es verdad, tu palabra es lámpara a nuestros pies, Señor. Rogamos que tu Espíritu sea hablándonos, rogamos que tu Espíritu sea guiándonos, Señor. Rogamos que tu Espíritu sea enseñándonos y corrigiéndonos y consolándonos y animándonos en tu camino, Padre. Gracias por los que han de oír tu palabra. Gracias por darnos el privilegio de hablarla, Señor. Concédenos hacerlo con toda fidelidad delante tuyo. Lo pedimos en el nombre, Padre, de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Amén, hermanos. Entonces, la porción que hoy vamos a estudiar es un pasaje bien amplio, ya entrando a la recta final de lo que es la profecía de Habacuc. Este pasaje es parte de la oración en estilo de cántico o de prosa que Habacuc levanta después de escuchar los juicios de Dios descritos en el capítulo 2. Los ayes de Dios hacen que Habacuc tenga una impresión
donde él comienza a orar y alabar a Dios. Él pasa, como decíamos, de la angustia a la fe, del temor a la adoración, y como parte de esa oración, cántico final que hace Habacuc en su libro, pues están estos versículos, los que leímos del 3 al verso 16. Entonces hoy vamos a considerar de qué trata estos pasajes y su importancia para Habacuc y para nosotros en lo que hemos venido considerando. Bueno, entonces Habacuc, pues primero él ora a Dios, y él, al oír la palabra de Dios, él teme, y en ese temor hace una oración. De alguna manera, los eventos futuros que Dios le muestra a Habacuc generan en él un temor reverente, y también generan en él un clamor para que Dios avive su obra en medio de esos tiempos. Pero después de Habacuc considerar los eventos futuros que van a suceder en relación a los juicios de Dios sobre los caldeos, él ahora echa una mirada atrás a los grandes acontecimientos que Dios ha hecho en la historia de la revelación, especialmente en el trabajo que Dios hizo con Israel en la época de Moisés, desde Egipto hasta la tierra prometida. De alguna manera, Habacuc va a volver a las raíces de la revelación divina como una manera de fundar su corazón en los grandes hechos que Dios hizo en el pasado, como una manera de afrontar el futuro que venía para ellos de juicio. Como alguien decía, la historia de la redención del pueblo de Dios, especialmente todo lo que fue el rescate de la nación de Israel en Egipto y la conquista de la tierra prometida, fueron asuntos que para Habacuc en este momento van a ser bien importantes. Entonces vamos a mirarlo bien, vamos a ver la historia bíblica que Habacuc nos va a recordar en medio de su canto, y cómo eso hace parte de aquello que puede consolar y fortalecer nuestro corazón en tiempos como los que Habacuc va a vivir. Entonces, alguien decía, la historia bíblica es el escenario de la revelación divina, y allí es donde Habacuc va a dirigir su canto. Es como cuando nosotros comenzamos a cantar cánticos y comenzamos a cantar esos cánticos de que echó a la mar los carros del faraón, y comenzamos a gozarnos en las grandezas y en los hechos que Dios ha hecho. Algo así va a ser Habacuc con estos versículos que vamos a leer, porque estos versículos dirigen el corazón de Habacuc al pasado de las grandes obras que Dios ha hecho. Entonces vamos a leerlo ahí desde el verso 3 otra vez para meditarlo. Dice: Dios vendrá desde Temán, y el santo desde el monte de Parán, Selah. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Entonces, el monte de Parán, que ahí nos hace mención Habacuc, según muchos estudiosos, es la región misma del monte de Sinaí y la península. Entonces, cuando él dice el monte de Parán, y también dice y Temán se está refiriendo a una región que se suele identificar con Edom, que fueron uno de los territorios que ellos conquistaron en la época de Moisés y Josué. Entonces, de alguna manera, el autor, o sea, Habacuc, nos está ligando estos eventos a aquel lugar donde Dios hizo un pacto con Israel, el monte Sinaí, y lo está ligando también con aquellos lugares donde el pueblo de Israel conquistó las naciones y obtuvo la tierra que Dios le había prometido. Entonces, aquí Habacuc va a comenzarnos a recordar todos aquellos eventos de la conquista de la tierra prometida, eventos donde Dios se reveló a su pueblo, donde Dios hizo un pacto con su pueblo y donde Dios mostró su poder grandioso a las naciones y su gracia maravillosa al pueblo de Israel. ¿Por qué? Como decíamos, la historia es el palco de la revelación divina, una plataforma que nos muestra quién es Dios y qué ha hecho Dios, porque esto va a hacer que el corazón de Habacuc se llene de fe, se llene de paciencia para las cosas que van a suceder en sus días. Entonces,
dice ahí el verso siguiente, su gloria, en el mismo 3, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Entonces, mientras Dios se reveló a Israel, mientras Dios intervino en aquellos tiempos, la tierra fue testigo de una gran manifestación de la gloria de Dios. Es más, Pablo nos dice en Romanos que una de las cosas que caracterizó la revelación de Dios para el pueblo de Israel es que a ellos se les concedió la gloria. Ninguna otra nación vio la gloria de Dios como la vio Israel en el monte Sinaí. Ninguna otra nación vio la gloria de Dios como la vio Moisés cuando se acercó a la zarza. Ninguna nación vio la gloria de Dios como la nube o la columna de fuego que acompañó el campamento durante 40 años. Ninguna nación vio como la gloria de Dios llenó el templo o el tabernáculo cuando fue terminado. Entonces la gloria de Dios fue manifiesta en la nación de Israel en todos estos eventos, mostrando el poder de Dios y su grandeza. Y eso trajo consigo, como dice el pasaje ahí, y la tierra se llenó de la alabanza. Cuando Moisés pasa el mar en seco con todo el pueblo y los egipcios son ahogados allí en el mar, después de eso hubo una gran alabanza. Entonces Habacuc comienza a recordar esos grandes hechos de Dios, donde Dios mostró su poder y donde el pueblo de Israel, impactado con la grandeza de Dios, adoró a Dios por su grande intervención. De ahora en adelante, Habacuc va a usar muchas figuras gloriosas, poéticas, para manifestar a Dios como el gran poderoso guerrero de Jehová de los ejércitos, que conquistó aquellas todas naciones que se opusieron a el establecimiento de la nación de Israel. Aquellos que se levantaron, aquellos reinos, aquellas naciones iban a temblar, no ante el poderío de Israel, sino ante el poderío del gran Dios de Israel. Y eso es allí donde Habacuc nos quiere llevar. Ahora en el verso 4 dice, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Entonces Habacuc recuerda esos eventos como unos eventos donde Dios mostró su juicio a las naciones y donde delante del pueblo de Israel, hacia sus enemigos, había gran mortandad, y Dios venía representado aquí como uno que sus pies son como carbones encendidos, o como si salieran carbones encendidos, y donde en su mano había gran poder. Esto representa las grandes señales que vivió aún Faraón en Egipto y que vivieron las naciones que eran vecinas o que llegarían a ser conquistadas por Israel en la tierra prometida. Ahora dice en el 6, se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. ¿Y eso de qué nos habla? Cuando Dios envía a Israel, si se puede decir, a conquistar la tierra, era porque Dios le había dicho a Abraham que ellos iban a durar 400 años cautivos en Egipto. Después de ese tiempo, Dios iba a juzgar el pecado del amorreo, el pecado del fereceo, el pecado de todas aquellas naciones, porque iba a llegar un punto donde el colmo de la maldad de esas naciones iba a ser juzgado por Dios. Ustedes pueden recordar esa frase ahí que el Señor se levantó y midió la tierra. Habla del juicio del Señor hacia esas naciones. Más adelante Babilonia y el hijo de Nabucodonosor, él va a vivir el juicio de Dios. Él está emborrachándose, él está comiendo, él está en una orgía con sus principales, y aparece una mano escribiendo en la pared, y la mano escribe Mene, Mene, Tekel, Uparsim. Y cuando llaman a Daniel para interpretar el sueño, es interesante la interpretación de Daniel. Eso está en Daniel 5:26. Cuando Daniel le dice la interpretación, mire lo que dice Daniel. Esta es la interpretación del asunto. Mene quiere decir Dios contó tu reino. De alguna manera Dios
le había puesto un límite, un tiempo. Dios había, como dice también ahí en Habacuc, había contado y medido la tierra, en el sentido de que Dios había pesado las naciones, los hechos de las naciones, el pecado de las naciones, el colmo de las naciones. Y cuando Dios hace lo mismo con Babilonia, el Señor le dice a este rey que Dios contó su reino, lo puso en balanza y le puso fin. Ahí dice en el 27, Tekel, que significa, según Daniel, pesado ha sido en balanza. Entonces ese medir nos habla del juicio de Dios que Él iba a traer a esas naciones sobre la realidad de esas naciones. Dios pesó en esas naciones y halló que el peso de estas naciones había llegado al colmo de su pecado. Lo mismo que hizo con Babilonia. Y cuando Él lo pesa, dice, fuiste hallado falto. Y el último, que es Pérez, dice, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces esa frase de Habacuc de que el Señor midió la tierra, quiere decir que el Señor probó las naciones que estaban en esa tierra y Dios las iba a juzgar. Habacuc 3:6 dice, se levantó y midió la tierra, o como le dijo al rey de Babilonia, pesó su reino, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados. Ahora, esa frase hizo temblar las gentes es bien interesante, hermano. Ahora que estamos estudiando el libro de Pentateuco y estoy en el libro de Josué, uno nota que cuando Dios comenzó a manifestar su poder y su grandeza, eso no fue algo que solamente fue conocido por los israelitas, sino las naciones a las cuales ellos se iban dirigiendo comenzaron a sentir un pánico y un terror por lo que Dios estaba haciendo. Por eso fue que Balac contrató a Balaam para maldecir al pueblo de Israel, porque él sabía que el pueblo de Israel era más poderoso que ellos. Entonces él contrata al brujo profeta para que maldiga a la nación, para que Dios no los pueda bendecir. Pero como sabemos la historia, Dios no iba a maldecir a su pueblo. Y también cuando los espías son enviados por Josué a Jericó, Rahab le dice unas palabras bien interesantes. Vamos a leerlas en el libro de Josué, donde se ve cómo estas naciones comenzaron a temer y a temblar delante del Dios de Israel. Y eso es lo que nos está diciendo Habacuc, que la grandeza manifiesta del poder de Dios hace que las naciones tiemblen. Estas naciones estaban dando cuenta todas las cosas que Dios pues había hecho en Egipto, las mismas cosas que Dios había hecho en Israel. De alguna manera, así como Israel envió espías, seguramente estas naciones enviaron espías y se daban cuenta que sobre este pueblo y sobre el tabernáculo que había edificado este pueblo había una columna de fuego. Había una nube en el día y una columna en la noche, y que este Dios hacía maravillas y este pueblo iba prosperando, tanto que ellos se llenaron de pánico. Mire lo que dice Rahab para los mensajeros que Josué había enviado a Jericó, a los espías. Dice, antes que ellos se durmieran, ella subió al terrado y les dijo, Josué 2:9, sé que Jehová os ha dado esta tierra. Y mire lo que ella dice, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. O sea, estas naciones habían entrado en un pánico y un terror generalizado por las cosas que Dios estaba haciendo. ¿Por qué? Mire lo que dice ella, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. O sea que lo que Dios hizo en Egipto y la manera como ellos salieron de Egipto fue un hecho tan glorioso que todas las naciones alrededor escucharon y comenzaron a temer.
Y dice ahí, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, los cuales habéis destruido. Entonces ellos se van enterando que Israel va avanzando y que va avanzando y que Dios va interviniendo y que grandes reyes como eran Sehón y Og habían caído ante el poderío del Dios de Israel y ellos están llenos de pánico. Nosotros a veces vemos las películas de niños donde ellos llegan a Jericó y sale el rey de Jericó ahí desde la muralla con sus ejércitos burlándose y mofándose de los israelitas. Pues la situación no era así. Según Rahab, la situación era que el rey de Jericó, como todos los del país, estaban temblando de miedo. Yo me imagino que para Jericó, fue un terror la manera como Dios derribó esta nación. Dios le dice a Josué que mande a los sacerdotes con el ejército a marchar 6 días alrededor de la muralla. Y yo me imagino toda la nación de Jericó, la ciudad de Jericó, llena de pánico, viendo cada día cómo este pueblo marchaba a su alrededor. Era una situación donde ellos temían porque Dios ha hecho tantas grandes cosas. Y cuando al 7º día ellos dan la 7ª vuelta y gritan y hacen sonar las trompetas, no solo las murallas cayeron bajo el grito y el poder de Dios en ese momento, sino también los corazones. Por eso tan fácil entraron los israelitas y mataron todos los que estaban adentro, porque este pueblo estaba consumido por el temor y el pánico ante el Dios grande de Israel. Ahora es tan importante estos hechos, hermano, porque Habacuc está recordando. Habacuc voltea a mirar los grandes acontecimientos de Dios y cómo Dios muestra su poderío sobre los hombres. Y cómo cuando Dios interviene, las naciones que tiemblan y temen. El libro de Josué nos narra que después de Jericó, después ellos conquistan Jai y después comienzan a conquistar, y dice que las mismas naciones hicieron una confederación de naciones para luchar contra Israel. Se unieron todos esos pueblos, se unieron los heteos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos para luchar contra Israel y no pudieron. ¿Por qué? Porque Dios les había entregado la tierra. Hubieron unos que fueron más astutos, ¿no? Los gabaonitas, que al ver el miedo que tenían delante de Israel, se disfrazaron como peregrinos y hablaron que Dios de Israel, que el Dios de Israel también los había llamado solo con el fin de que la nación de Israel no los destruyera. Entonces, hermano, Habacuc está recordando eso. Habacuc está recordando el temor de esos pueblos. Habacuc está recordando cómo Dios manifestó su gloria y su poder en aquellos hechos. Dice Habacuc 3, verso 6. E hizo temblar las gentes, los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Es tremendo cuando uno lee el libro de Josué y este pueblo en la victoria que les daba el Señor. Ellos traían al rey de la ciudad que conquistaban y frente a todos lo quemaban. Entonces imagínense lo que pensaban los otros reyes que estaban en las ciudades que ellos iban a conquistar. Esto fue algo que realmente, donde Dios realmente muestra su poder y donde los hombres y las naciones, los imperios de aquella época fueron humillados, como dice ahí. Los collados antiguos se humillaron. Y ahora mire esta frase tan importante: sus caminos son eternos. O sea que la manera como Dios intervino en aquellas épocas no es solo algo exclusivo de la época de los patriarcas o de la época de Moisés, sino que Dios siempre es y será el Señor Todopoderoso. Él
manifestará un señorío y un dominio sobre las naciones. O sea que eso que sucedió en el pasado también nos recuerda lo que Dios le ha dicho a Habacuc que va a hacer en el futuro. De la manera que Dios juzgó una por una las naciones que se encontraban en el territorio de la tierra de Canaán, asimismo todas las naciones van a pasar por el juicio poderoso de Dios. Sus caminos son eternos. O sea, la manera de actuar de Dios no estuvo limitada solo a aquella época. Él siempre ha sido el mismo. La historia va siendo conducida por la soberanía de Dios, llevando a cabo su propósito. Él reina sobre su creación y sobre sus obras. Sus obras, como decía alguien, no están limitadas al pasado o al tiempo. Y eso es muy bueno porque Habacuc comienza a pensar en eso y comienza a cantar a Dios. Dios intervino en la antigüedad de una manera poderosa y Él sigue siendo el mismo Dios y sus caminos son eternos. Ahora este profeta vuelve sus ojos y dice la historia de Moisés. La historia de Israel como esclavo en Egipto. Es una historia que muestra el poder y la grandeza de Dios, los grandes hechos en el desierto, la providencia, la provisión, el poder de Dios sobre las naciones. Es algo que comienza a Habacuc llenarlo de fe, llenarlo de gozo en medio de la prueba. Ahora, eso es algo que Pablo nos enseña en el Nuevo Testamento y tal vez esa es la grande lección que hoy vamos a encontrar en todo este pasaje. Vamos a ir a Romanos 15, verso 4. Como alguien decía, la voluntad de Dios, aún en el tiempo de Habacuc, en el tiempo de Moisés y aún en nuestros días, no es que Dios llevará a su pueblo a una circunstancia donde su gracia no le pueda sostener. Dios siempre ha sido fiel. Dios siempre ha intervenido. Dios es un Dios que salva a su pueblo. Dios es un Dios que lleva a cabo su obra y su voluntad en medio de las circunstancias de la historia. Y eso es muy importante. Por eso, hermanos, la Biblia está repleta de historias verídicas donde Dios intervino. Porque esas historias son sumamente didácticas para nosotros en el tiempo que estamos viviendo. Y tal vez esa es la gran enseñanza de esta parte del cántico de Habacuc. Habacuc comienza a recordar, a narrar de una manera muy poética, a cantar sobre estos eventos, porque eso lo va a llenar a él de fe y de fortaleza ante las crisis que él va a vivir, que Dios le ha dicho que van a suceder. Y eso es lo que nos enseña Pablo en este pasaje. Romanos 15, verso 4 dice lo siguiente: porque las cosas que se escribieron antes. ¿Sí? Nosotros podríamos decir que lo que Habacuc está narrando se encuentra desde el libro de Éxodo hasta el libro de Josué. Todas esas cosas que se escribieron, claro que eran las cosas que Habacuc tenía a su mano, ¿no? Que fueron inspiradas por Dios, tienen un propósito. Mire lo que dice Pablo acá: para nuestra enseñanza se escribieron. O sea que Dios, a través de los eventos de la historia bíblica, tiene el propósito de traer lecciones para nosotros. No son solo historias, no solo es el proceso de la formación de la nación de Israel. Sí, claro que eso lo narra esos pasajes, pero a través de esos hechos y de la revelación de esos hechos, nosotros podemos aprender. Y ahí donde las páginas de la Biblia se vuelven tan actuales para nosotros y tan inspiradoras. ¿Sí? La Escritura tiene una vigencia actual
actual y tiene una enseñanza. La escritura es didáctica para nosotros como creyentes en tiempos de crisis. Habacuc, en un tiempo de crisis, él voltea a mirar el pasado y la narración de las cosas que Dios había hecho, y él comienza a aprender. Así como él aprende lo que Dios va a hacer en el futuro, él también aprende lo que Dios ha hecho en el pasado. Y asimismo nosotros podemos leer estos libros del pasado y ver a Dios manifestándose y revelándose, y nosotros aprender de esto. ¿Sí? Dios enseña su carácter, su poder, su grandeza, su santidad, su amor, su fidelidad, su ira en todos estos eventos. Son tantas las enseñanzas que podemos sacar allí. Ahorita yo estoy enseñando el panorama del Pentateuco, y cada vez que yo comienzo a mirar Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico, Números, y cada vez que uno comienza a hojear todos esos eventos, uno se da cuenta que esos eventos son tan importantes y tan actuales para nosotros. Habacuc simplemente nos narra prácticamente Éxodo, Números, Deuteronomio y Josué, pero la Biblia está repleta, hermano, de historias donde podemos conocer a Dios y su grandeza, su poder, su majestad. Y si pudiéramos aprender a conocer a Dios en la Escritura, podríamos llenar nuestro corazón de fe en vez de temor. Podríamos llenar nuestro corazón de esperanza, como lo vamos a ver. Y eso es lo que está haciendo Habacuc, y eso es lo que nos enseña Pablo. Por eso tenemos una Biblia gruesa, hermanos. Por eso tenemos una Biblia compuesta por 66 libros, 39 del Antiguo, 27 del Nuevo, con gran cantidad de historias donde el Dios que inspiró esta Biblia está revelándose a su pueblo y está enseñando a su pueblo en todo momento. Por eso es tan importante volver aquellas lecciones que nos enseña, por ejemplo, el libro de Números y el libro de Josué, que nos está narrando Habacuc. Por eso es tan importante ver aún cómo esas naciones caían y temían, porque así va a suceder, hermano. Cuando Dios vuelva, las naciones van a temer ante la gloria y la majestad del poder de nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios también tenía un pueblo en aquellas épocas, y aquellos que tuvieron fe y confianza en Dios tuvieron la victoria, y Dios les cumplió las promesas que les hizo. De la misma manera, ahora nosotros podemos llenarnos de fe en las promesas y en la palabra de Dios, porque Dios va a cumplir lo que ha dicho, como lo ha cumplido en generaciones pasadas. Hermanos, Dios puede ser oído, admirado, temido y adorado cuando le contemplamos en la revelación bíblica de sus grandes hechos. Warren Wiersbe, él decía lo siguiente: prácticamente casi toda la adoración que nosotros levantamos hoy en nuestras iglesias es una adoración falsa, porque tiene el elemento que no conoce a Dios ni sus grandes hechos. En cambio, la adoración de Habacuc, nosotros podríamos decir, pero ¿qué tipo de adoración es esa? Es una adoración basada en el relato bíblico del poder de Dios. Es una adoración verdadera. Es una adoración en espíritu y en verdad. Es una adoración basada en lo que Dios ha hecho, y que nos alista y nos prepara para lo que Dios va a hacer, y nos fortalece en tiempos de crisis. ¿Por qué tenemos tanto miedo, hermanos? Porque no conocemos a Dios. Porque no conocemos a Dios. Porque no hemos dedicado el suficiente tiempo a las Escrituras que nos enseñan y nos revelan para conocer al Dios verdadero. Sí. Hermano, la Biblia es un libro profundamente educativo para nosotros, desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay libros que nosotros como cristianos ni queremos leer, hermano, pero son tan necesarios, y más en tiempos como estos.
Dice Pablo, no vamos a perder acá, yo voy a citarle una cita que hace Pablo en 1 Corintios 10:11, donde Pablo dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Ahora, cuando leemos todos esos hechos, no solo pensemos en Josué, en Caleb, en los espías que no creyeron, en las naciones impías, sino pensemos en nosotros, hermano. ¿Cuánto de eso que Dios está narrando, de la manera como Dios está actuando, de lo que Dios está hablando, tiene que ver con nosotros? Porque todo eso se escribió como ejemplo para nosotros que hemos alcanzado los fines de los siglos, dice Pablo. O sea, nosotros hemos alcanzado un tiempo difícil, peligroso que describe la Biblia, y eso fue escrito, y no solo fue escrito, sino eso fue conservado para nosotros. Piense que la narración que está citando Habacuc fue escrita hace 3500 años y Dios en su providencia la conservó hasta nuestros días para enseñarnos. Ni todos los grandes volúmenes de teología de la era cristiana son tan didácticos como las páginas de las Escrituras, inspiradas y conservadas por Dios hasta nuestros días. Debemos aprender de ellas. Debemos dejar que ellas nos enseñen, ¿no? Debemos dejar que ellas nos sirvan de ejemplo para este tiempo que estamos viviendo, ¿no? Dice ahí Pablo en Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron con un propósito. Mire lo que dice ahí: a fin, o sea, todo lo escrito en la palabra tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Que lo vamos a ver en Habacuc. A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ahora miren lo que dice Pablo: las Escrituras nos son dadas para que por ellas tengamos dos cosas: paciencia y consolación. Esa palabra paciencia la usamos bastante en el Nuevo Testamento, hipomone. Ahora, esa palabra paciencia en el español es muy pasiva, decía William Barclay. En realidad, la idea de esa palabra es muy activa. Algunos llegan a decir que da la idea de permanecer firme, soportando trabajos desagradables y penurias que pueden hacer la vida dolorosa, penosa, traumática, pero la idea es una manera de una paciencia hipomoné, es soportar eso con esperanza, soportar eso con firmeza. Es de alguna manera transcurrir en situaciones difíciles, pero sin pasividad, sino soportándola con esperanza. Ahora eso es muy importante porque Habacuc va a ver el juicio de Dios a través de los caldeos, va a ver el cautiverio y seguramente va a haber muchas cosas terribles. Y él, al recordar las hazañas de Dios del pasado, él se puede llenar de paciencia. O sea, él puede resistir las cosas que van a venir con firmeza. Y eso es una de las cosas que hacen las Escrituras. Piense que Habacuc comienza a recordar: bueno, nosotros vamos a quedar cautivos porque Dios lo dice, van a venir los caldeos, pero Israel ya fue cautivo en Egipto. Y aún así Dios se acordó de Israel en Egipto y Dios les envió un libertador. Así que si nosotros vamos cautivos a Babilonia, Dios nos enviará libertación. Entonces Habacuc va a enfrentar la crisis del cautiverio y la deportación con paciencia. Quiere decir que él va a enfrentar las circunstancias con la esperanza de que Dios va a intervenir y eso lo va a mantener firme.
Hermanos, nosotros debemos leer las Escrituras para llenarnos de paciencia, esa paciencia perseverante, esa paciencia que resiste los tiempos difíciles, los tiempos de crisis, los tiempos de prueba, los tiempos donde las cosas aparentemente no van bien, sino al contrario van mal. Dios siempre ha intervenido porque Dios se manifiesta como el Salvador de su pueblo. Entonces yo puedo ver que las circunstancias no mejoran, al contrario, empeoran. La crisis es más grande, la crisis espiritual, la crisis moral y todas las cosas que acompañan tiempos tal vez como los que nosotros estamos viviendo. Y yo puedo, aún en medio de circunstancias, fortalecerme en mi corazón, porque aún en los peores tiempos de la historia de la revelación divina, Dios se manifestó e hizo grandes hazañas en medio de su pueblo. La esclavitud en Egipto, Moisés. Las batallas hacia la tierra prometida, Dios usó a un Josué. Aún, hermano, los tiempos peores, como los tiempos de los jueces, donde cada uno hacía lo que bien le parecía, donde los enemigos invadían Israel, pero Dios siempre levantaba jueces cada vez que ellos volvían su corazón a Dios. Eso que nos muestra, hermano, que la historia bíblica es una enseñanza constante de la fidelidad de Dios. Y yo puedo tener paciencia, o sea, yo puedo soportar los tiempos difíciles porque la Escritura me muestra siempre que Dios le da la victoria a su pueblo para gloria de su nombre. Y Dios nunca dejó en vergüenza a los que en Él confiaron y en Él esperaron. Mire la historia de Abraham, mire la historia de los patriarcas, mire la historia del mismo Moisés, los profetas, David. Siempre que ellos confiaron, Dios fue fiel y cumplió sus promesas. Así que yo hoy, en tiempos de angustia, al leer las Escrituras, puedo fortalecer mi corazón, puedo aliviar mi corazón con la paciencia que acompaña el conocimiento de la Escritura, que me lleva a ver a Dios y su grandeza. Sí, hermanos, la firmeza cristiana en medio de las pruebas, la firmeza cristiana en medio de tiempos difíciles, muchas veces está ligada a lo que Dios ya hizo. No solo lo que Dios va a hacer, porque eso ya no lo había enseñado Habacuc con las cosas que él vio que van a suceder. Pero ahora él vuelve su mirada atrás. Y dice ahí que por la paciencia y la consolación de las Escrituras. O sea, otra cosa que Pablo nos está diciendo que seguramente experimentó Habacuc es que siempre que nosotros volvemos a las Escrituras y entendemos y conocemos al Dios de las Escrituras, nuestro corazón va a recibir consuelo. ¿Sí? A veces uno lee la historia de, por ejemplo, de José, enviado por sus hermanos, menospreciados, entregado como un esclavo. Y usted comienza a ver a Dios actuando, a Dios acompañándole, a Dios cuidándole, a Dios prosperándole, aún en la cárcel. Y en el último momento donde todo parecía perdido, Dios abre una puerta, lleva a Josué prácticamente a ser la mano derecha de Faraón. Y usted dice, ¿cómo es Dios de bueno, no? Cuando somos menospreciados, cuando somos humillados, rechazados por nuestros hermanos, cuando parece que las cosas no nos van bien, y usted comienza a mirar las Escrituras, usted comienza a llenarse de consuelo y usted dice, Dios nos puede ayudar en este tiempo, Dios nos puede ayudar en estas pruebas, Dios nos puede ayudar ante nuestros enemigos. Entonces la Escritura siempre es un bálsamo para el alma del creyente. La Escritura nos anima, hermano, en medio de la tribulación. Cuando usted, por ejemplo, lee el libro de Hechos, hermano, fue una iglesia tan sufrida, los apóstoles fueron tan perseguidos, pero a la par fueron tan ayudados, tan consolados, tan usados. Entonces usted percibe que la
tribulación que ellos vivieron sirvió para que Dios manifestara su poder y el consuelo de Dios vino a sus vidas. Asimismo, también nosotros nos podemos llenar de consuelo al ver los grandes desafíos que vivió el pueblo de Dios y cómo Dios intervino. Eso consuela mi alma, eso aquieta mis temores, eso me libra de pensamientos de muerte, eso me libra de pensamientos que me llevan a mí mismo a deprimirme en las circunstancias que tal vez yo estoy viendo o viviendo. Las Escrituras pues pueden, hermano, y son uno de los medios que el Dios de toda consolación usa para consolar a su pueblo. ¿Sí? Entonces, cuando Habacuc mira hacia atrás, Habacuc está aprendiendo por las Escrituras y se está llenando de paciencia y está siendo consolado. Dice Pablo, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, y mira esta frase, dice, tengamos esperanza. Esto es bien importante, ¿no? Porque parecía que todo lo que va a suceder va a acabar con la nación de Israel, pero Habacuc vuelve a mirar atrás y él se llena de esperanza, como lo vamos a ver en el cántico, en la parte final del cántico. Habacuc no es un hombre que ya no tenga, es un hombre que tiene en la manera de cantar una esperanza. Habacuc es alguien que habla como algo que va a suceder más adelante y él se aferra a eso que va a suceder. Él sigue su carrera como profeta viendo esa esperanza venidera que le muestran aún las Escrituras cuando nosotros confiamos en Dios. Entonces las cosas que se escribieron para que nosotros tengamos esperanza en nuestro corazón, para que nosotros tengamos la expectativa santa de que Dios va a hacer algo y va a intervenir. La palabra esperanza que Pablo usa en el griego ahí es elpis, que viene de una palabra o de un participio que es elpos, que significa esperar, pero la idea es con anhelo. La idea es una esperanza, o él está esperando algo con placer, o con expectativa, o con confianza. Entonces las Escrituras nos llevan a esperar con confianza, con expectativa y con anhelo las grandes intervenciones de Dios y el cumplimiento de sus promesas. Y la iglesia se caracteriza, así como Habacuc y como el pueblo de Dios, que siempre Dios le ha dado una gran cantidad de promesas a las cuales el pueblo se puede aferrar y sobre las cuales el pueblo puede caminar hacia adelante, teniendo en vista esas promesas y esas recompensas que Dios nos da. O sea, no somos un pueblo como un barco dejado a la deriva en el mar que va de aquí para allá golpeado por las olas de la historia y no sabe a dónde dirigirse. El pueblo de Dios siempre ha tenido la esperanza basada en las promesas que Dios ha hecho, que son certeras, porque cuando miramos atrás, Dios siempre ha cumplido lo que Él ha prometido. Y esa esperanza, hermanos, es tan importante porque puede ser el grande motor que nos sostenga rumbo a la eternidad. Cuando nosotros perdemos la esperanza, lo hemos perdido todo. Cuando yo no tengo un objetivo por el cual caminar o conducirme, yo voy a quedar a la deriva. Yo no me voy a querer levantar. Si yo no tengo propósito, motivación para vivir, ¿hacia dónde voy a caminar? Que eso es una de las cosas que siempre tuvo Pablo y lo llevó a caminar, y eso es lo que está obteniendo Habacuc recordando los grandes hechos de Dios. Leamos un pasaje ahí en Filipenses donde nos muestra que Pablo tenía una gran esperanza, o como usa el lenguaje aquí Pablo, usando la alegoría de un atleta, Pablo tenía una gran meta, o como traduce en portugués las versiones, un gran albo. Un lugar a donde llegar, un lugar a conquistar. Y Pablo, como tenía esa esperanza, él seguía. Y así es la Escritura, mis hermanos. La Escritura nos llena de promesas y nos llena de esperanza al ver que Dios ha hablado y ha intervenido, y podemos pensar que lo que Dios ha dicho es seguro, porque todo lo que Dios ha prometido, aun como lo vamos a volver a ver en Habacuc, es en el sí y en el amén de Dios.
Dice ahí Filipenses 3, verso 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora Pablo nos habla que él tiene una meta, una esperanza. Él va corriendo la carrera como un atleta que espera llegar a algún lado. Pero mire lo que dice Pablo en este pasaje, que también es muy interesante, en el sentido de que nosotros a través de la Escritura nos llenamos de una expectativa y esperamos cosas grandes, pero esa esperanza tampoco es pasiva. Así como el atleta no espera llegar a la meta de una manera pasiva, porque ni siquiera la paciencia en la Biblia es un asunto pasivo, sino era algo activo que los llevaba a soportar y avanzar en medio de tiempos difíciles y de dificultades. Así Pablo nos habla de que él tiene una esperanza, que es una meta donde él va a llegar. Y eso es lo que la Biblia nos enseña constantemente. Abraham, sal para un lugar que yo te voy a mostrar. No sabes dónde es, pero sal. Israel en Egipto, sal que yo los llevo a una tierra prometida. ¿Sí? Cristo y los apóstoles, salgan de este mundo porque los llevamos para la nueva Jerusalén. Entonces nosotros siempre tenemos una esperanza por delante que la Escritura nos muestra que debería ser nuestra meta para andar. Y así como los hechos de Moisés y los hechos de Israel rumbo a la tierra prometida son una gran enseñanza para nosotros, para llenarnos de paciencia y consuelo y de expectativa en la esperanza de Dios, así también como Pablo anduvo. Y mire lo que dice Pablo, que es bien importante, hermanos. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y aquí hay frases que son bien importantes. Mire lo que dice Pablo ahí. Él no pretende ya haber llegado a la meta. Pablo todavía estaba corriendo la carrera. Mientras estemos en vida, hermanos, debemos correr la carrera. Habacuc no había partido con el Señor, ni había sido mártir, ni había sido muerto por los caldeos. Él tenía que llenar su corazón con las Escrituras porque él todavía tenía un camino por delante. Como el Señor le dijo a Elías: come, porque largo es el camino que te queda por delante. Cuando él se quería morir de depresión en la cueva. Y así muchos de nosotros queremos morirnos de depresión en nuestras cuevas, en nuestras circunstancias, en nuestras dificultades. Pero mientras estamos en vida, debemos llenarnos de las Escrituras porque ellas nos consuelan y nos llenan de paciencia para seguir hacia la meta. Y mire lo que dice Pablo: pero una cosa hago. Pablo no hacía muchas cosas, hermano. Pablo era una persona que fijó en su vida un objetivo y vivió 24/7 de sus días para cumplir ese objetivo. Pablo era dedicado exclusivamente a una causa, el evangelio, el reino de Jesucristo. Pablo no se distrajo, hermano. Pablo, su vida estaba totalmente orientada a un propósito. Y eso es bien importante, hermanos. Si nosotros queremos tener una esperanza genuina, por eso son tan importantes las Escrituras. Porque cuando yo me lleno de las Escrituras y me comienzo a conocer al Dios de las Escrituras y las promesas y las cosas que el Dios de las Escrituras dice que Él va a hacer, yo comienzo a fijar mi mirada en unos puntos específicos, una meta específica. Y ahora yo comienzo a trabajar y a correr en pro de esa meta. Pablo no era una persona distraída, hermanos. Pablo no era una persona que se enredaba en los negocios de esta vida, mis hermanos. Pablo era una persona enfocada. ¿Cuál es el foco de su vida? ¿Hacia dónde está corriendo? ¿Cuál es el propósito que usted tiene en su corazón? Sí. Ahora, podemos estar tan desenfocados, hermanos, que necesitamos volver seriamente a las Escrituras, porque ellas se escribieron para que nosotros tengamos una esperanza y vivamos por esa esperanza, así como Pablo vivió por esa esperanza.
Hay muchos cristianos que no tienen esa esperanza y por causa de eso están dando muchas vueltas en el desierto, hermano. Tienen su atención dividida. Pablo era una persona enfocada. Ahora no quiere decir que Pablo no trabajaba, no comía, no era un ser humano. Si todos trabajamos, todos comemos, todos tenemos familia, pero nosotros debemos enfocar que todo eso esté siendo dirigido para la meta o la esperanza que tenemos por delante. Y dice ahí, pero una cosa hago. A veces nosotros hacemos muchas cosas, ¿no? Ojalá todas las cosas que estemos haciendo sean por esta cosa realmente, por una cosa que debemos hacer. Y dice Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Ahora, cuando Habacuc mira atrás, no está mirando su vida, porque si Habacuc se hubiera puesto a pensar, no, y ahora que viene el juicio de los caldeos, ¿qué va a pasar con mi casa? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mi negocio? ¿Qué va a pasar con estas cosas? Dice Pablo que cuando él miraba la meta, él otra cosa que hacía era ¿qué? Olvidar las cosas que quedan atrás. Hermano, hay cosas que nosotros necesitamos ¿qué? Olvidar. Por un lado hay cosas que necesitamos recordar, ¿como qué? Como Pablo mismo nos decía en el otro pasaje, las cosas que están escritas para consolarnos y llenarnos de paciencia. Pero hay cosas de nuestra vida que deben quedar atrás. Hay cosas que en comparación a lo que nos espera son basura. Pablo decía, ¿no? Eso, que él fuera israelita, circuncidado al 8º día, lo que le hicieron sus papás en la niñez, Pablo lo dejó atrás, hermano. De la tribu en la cual nació, Pablo lo dejó atrás. Sus años como fariseo, Pablo lo dejó atrás. Todo lo que él le gloriaba en la carne, que era de este tiempo, Pablo lo dejó atrás. ¿Por qué? Porque Pablo tenía una esperanza y una meta. Hermano, hay cosas que necesitamos dejar atrás. Hay pesos que nosotros necesitamos que cargar. Porque ese peso hace que no podamos correr bien la carrera. Y como dice el autor a Hebreos, despojados de todo peso y del pecado. Hay planes, hay deseos personales, hay ambiciones terrenales que necesitamos dejar atrás para poder seguir adelante. Hay muchos que mientras tengan ese fardo sobre sus espaldas y no lo hayan puesto en la cruz, no van a poder seguir adelante. Pero dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. O sea, Pablo siempre iba enfocado. Pablo siempre tenía una esperanza hacia adelante. Y usted mira que Habacuc mira hacia atrás, no en este sentido como Pablo dice que hay cosas que dejar atrás, sino mira hacia atrás para ver a Dios. Y Habacuc se llena de fuerza, pero esa fuerza es para seguir adelante. Entonces nosotros nos llenamos de fuerza al mirar los grandes eventos que Dios ha hecho en el pasado para poder correr la carrera en el presente mirando al futuro. Porque vamos es hacia el futuro, hermano. Vamos es hacia la gloria. Nos espera la nueva Jerusalén, la ciudad celestial. Y vamos marchando como personas enfocadas en eso, olvidándonos de cosas que quedan en este mundo. Pablo era un atleta que corría hacia adelante mirando la meta. Hermano, usted nunca va a ver un atleta enfocado a punto de ganar la carrera que él comience a mirar atrás. Eso le hace perder tiempo, eso le hace perder el ritmo y eso le podría hacer perder la carrera. Nosotros cuando decimos que miramos atrás en un sentido es para conocer a Dios, su grandeza, porque eso nos llena de fuerza para seguir y poner nuestra mirada adelante. El cristiano, como Habacuc, hermanos, no debería preocuparse o sobrecargarse por cosas que eran temporales cuando él esperaba una ciudad mejor, como lo hacía Abraham y lo hicieron todos los patriarcas. Y mire lo que dice ahí el verso 14, que esto sigue hablando de la esperanza que trae las Escrituras. Por eso llegamos acá, porque las Escrituras siempre me llenan de consuelo, de paciencia, para que yo tenga una esperanza. Y esa esperanza es esa gran meta. Pero yo teniendo una gran esperanza, camino o corro como un atleta hacia la meta en pos de esa gran esperanza. Y dice Pablo ahí en el 14, prosigo a
la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces esa palabra prosigo es bien importante en esto que estamos hablando. Da la idea de un esfuerzo intenso, como el esfuerzo que hace un atleta. El atleta, para poder llegar a la meta, él tiene que esforzarse y correr. Y cuando nosotros estamos en la carrera cristiana, necesitamos caminar y correr y esforzarnos asiduamente y valerosamente y diligentemente por las cosas que están por delante. Tenemos una gran meta, hermano. Tenemos una gran esperanza. Y eso requiere una gran determinación de nosotros para correr en pos de esa meta. También estaba leyendo el libro de Hechos de los Apóstoles, hermanos, y es impresionante la determinación de Pablo, hermanos. Pablo llega a una ciudad, predica en esa ciudad, en la sinagoga. Algunos comienzan a creer, otros se oponen. A Pablo lo apedrean en esa ciudad. ¿Saben qué dice la Escritura? Que Pablo se levanta a esa ciudad, sigue para la otra ciudad y comienza a predicar en la otra ciudad. Sigue predicando, comienzan a convertirse las personas, comienza a levantarse la oposición, vienen los judíos otra vez y Pablo sale de esa ciudad y sigue a otra ciudad. ¿Y saben qué se encuentra haciendo Pablo en otra ciudad? Predicando. Vuelve a Antioquía, vuelve a salir en segundo viaje, vuelve en su tercer viaje, y en todos los capítulos del libro de Hechos vemos a un Pablo con una determinación, hermano, con una insistencia indetenible. Ese hombre no lo detuvo nadie, hermanos. Ni las cárceles, ni los azotes, ni las prisiones, ni los enemigos, ni la murmuración. Pablo fue ¿qué? Una persona determinada a cumplir el ministerio y el llamado que Dios le había dado. Ahora, según lo que Pablo mismo nos enseña, es que toda esa fuerza él la adquirió por la gracia de Dios a través del consuelo y de la paciencia que vienen por las Escrituras. Por eso usted entiende que Habacuc volteó a mirar atrás para llenarse de fuerza y enfrentar las cosas que venían como un atleta que va corriendo hacia una meta. Ahora, hermanos, esto es una grande lección para nosotros. Necesitamos volver a las Escrituras, hermano. Necesitamos aprender de las Escrituras, ser consolados y llenarnos de paciencia para correr con determinación hacia la meta que tenemos por delante. Amén. Vamos ahí al libro de Habacuc. Habacuc 3. Quedamos en el verso 7. Habacuc sigue narrando evento tras evento de la gloria de Dios en aquellas jornadas del pueblo de Israel. Dice: he visto las tiendas de Cusán en aflicción y las tiendas en la tierra de Madián temblaron. O sea, las naciones representadas que se encontraban aquí en la tierra de Canaán, tipificadas por Cusán y Madián, nos hablan de los pueblos de Edom que estaban temblando ante los hechos del Señor. Dice en el 8: te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste, fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Era como si Dios estuviera siendo descrito por Habacuc como un gran guerrero que va en carros destruyendo las naciones que estaban delante de Israel. Y dice el verso 9: se descubrió enteramente tu arco, los juramentos a las tribus fueron palabras seguras, Selah. Hendiste la tierra con ríos. Aquí esta frase también es bien importante, hermano. Las promesas y las palabras de Dios para las tribus de Israel fueron palabra segura. Así el mismo apóstol Pedro, narrando lo que es reunido como la palabra, o resumido por él en esa frase como la palabra profética, haciendo referencia al Antiguo Testamento y sus promesas, dice que tenemos la palabra profética más segura.
¿Qué quiere decir esto, hermano? Que las palabras de Dios a las tribus de Israel y las palabras de Dios en las Escrituras no son mentiras, son confiables, son firmes, son en el amén de Dios, se van a cumplir, hermano. Nosotros no podemos dudar en lo que la palabra dice, porque la palabra ha mostrado por los siglos de los siglos que lo que Dios ha dicho es firme, es seguro y en ella no hay engaño. Dice Habacuc, todo lo que le dijiste a las tribus fue seguro. Y el mismo Habacuc en el capítulo 2:3 ya Dios le había dicho a él mismo, ¿no? Aunque la visión tardare aún por un poco de tiempo, mas se apresurará hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Así son las promesas de Dios, hermano. Sin duda vendrán. Sin duda, aunque tardaren, se cumplirán. ¿Sí? Israel, gran parte, una generación completa quedó postrado en el desierto porque no creyeron a la palabra de Dios. Porque dice Hebreos que no la recibieron con fe. Y ahora Habacuc, cuando recuerda lo que Dios le dijo a las tribus que se cumplió, eso lo llena a él también de paciencia, fe y consuelo. Lo que Dios ha dicho por su palabra, sin duda se cumplirá. Y en el verso 10 dice, te vieron y temieron. Te vieron y tuvieron temor los montes, pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz, a lo alto alzó su voz, el sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de tus saetas anduvieron y el resplandor de tu fulgente lanza. Todos son eventos que narran las victorias, las batallas que ellos tuvieron, aún un día cuando el día se detuvo para que ellos pudieran derrotar a sus enemigos, es narrado aquí cuando dice el sol y la luna se pararon en su lugar. Ahí en el 12 dice, con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. El poder y la grandeza de Dios a través de todas las jornadas de Israel. Dice, saliste para recorrer a tu pueblo, para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido, traspasaste la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Esa es la intervención de Dios. Algunos dicen que se tiene que ver especialmente con el juicio que Dios hizo en Egipto. Hasta la roca, hasta lo más profundo de las bases de este gran poderoso imperio fueron destruidos. Dice en el 14, horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad cometieron para dispersarme, cuyo regocijo era para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Y ahí viene el 16. Oí. O sea, parece ser que lo que él está cantando y está recordando hizo que oyera a Dios y viera la grandeza de Dios. Y mire lo que dice Habacuc. Oí y se conmovieron mis entrañas. Esa es una frase muy simbólica que usan los hebreos, especialmente en el Antiguo Testamento, para hablar del corazón, las entrañas. Como dice el Nuevo Testamento que debemos amar entrañablemente. O sea, una sensación interior en el corazón de Habacuc se llenó, se estremeció por dentro al recordar todas estas cosas. Dice, a la voz temblaron mis labios. Tanto que Habacuc quedó sin la capacidad de hablar bien porque sus labios temblaban. Y dice, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Pero mire lo que aprende en Habacuc, que es lo que estábamos leyendo en el Nuevo Testamento. Habacuc se va a llenar de paciencia, hermanos, y de consuelo. Aún a las cosas terribles que vienen para su generación. Él dice, si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. O sea que la historia y los grandes acontecimientos del pasado que Habacuc nos está narrando los llevan a Habacuc a meditar en Dios y también a tomar una posición. Eso los llena a Habacuc de esperanza. Estaré quieto en el día de la angustia. Esa frase estaré quieto es una frase que nos remonta a cuando Dios iba a hacer cosas en medio de su pueblo y decía, está quieto y ve la salvación que proviene de Dios. Hay tiempos de angustia, hermanos.
¿Vamos a enfrentar situaciones difíciles? Seguramente. ¿Vamos a pasar por jornadas de prueba? Sí, Dios lo ha dicho. Eso es parte del camino del pueblo de Dios siempre. Pero cuando recordamos las Escrituras, nos podemos llenar de consuelo y de paciencia para aún en medio del tiempo de la angustia y de las crisis, estar firme. Estar permaneciendo, estar corriendo la carrera, estar esperando en la gran salvación de Dios. Entonces, todos estos pasajes largos que a veces nosotros leemos y no entendemos, a veces que nosotros leemos y no sabemos de qué están tratando, nos hablan del recuerdo que tuvo Habacuc de los grandes acontecimientos del poder de Dios en la narración de la historia bíblica. Ahí Habacuc se llena de esperanza, ahí Habacuc se llena de consuelo, ahí Habacuc se llena de fe, y vamos a encontrar las últimas frases que sería el último mensaje de Habacuc en los siguientes pasajes. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto, hermanos, para estar concluyendo? Hermanos, la importancia de una fe arraigada al testimonio bíblico. Nosotros necesitamos conocer a Dios, y Dios se ha revelado y ha hablado muchas veces a través de la Escritura. Claro, Habacuc mira para atrás porque era lo que él había recibido de la palabra de Dios, pero nosotros podemos sumarle a esa historia bíblica los acontecimientos de los profetas, el cautiverio, cómo Dios restaura la nación de Israel, pero además de eso la manifestación de Jesucristo, su precursor Juan el Bautista, los grandes hechos de los apóstoles y la obra de Dios en las iglesias del primer siglo. Todos esos acontecimientos nos pueden llenar a nosotros de paciencia, hermano, de consolación en el conocimiento del Dios verdadero y de su Hijo Jesucristo. Asimismo, vamos a poder correr nuestra carrera con firmeza y avanzar hacia la meta. Necesitamos una fe arraigada en las Escrituras, y para eso necesitamos sumergirnos a las Escrituras, conocer las Escrituras, amar las Escrituras, consolarnos con las Escrituras, llenarnos de paciencia con las Escrituras y aprender de ellas. Ahora, lo segundo, la fe cristiana, como venimos diciendo, está basada en hechos, hermano. A diferencia de otras religiones que son solo filosofías, son solo ideales o son solo doctrinas que no tiene base en acontecimientos históricos, la fe cristiana sí. La fe cristiana tiene hechos gloriosos, comprobables, que hacen parte de la manifestación de la historia, de la manifestación de Dios en la historia. Y pues el más grande evento fue la encarnación del Hijo de Dios, su muerte y su resurrección. Eventos gloriosos que hacen que nuestra fe tenga esperanza, porque si Jesús venció la muerte, resucitó y ascendió a los cielos, a nosotros también como hijos suyos nos espera la gloria por medio de la resurrección. Entonces, hermanos, nosotros tenemos eventos históricos tan importantes a los cuales debemos volver en nuestro corazón y los cuales debemos cantar. Nosotros debemos cantar de los hechos de Dios como una manera de infundir aliento a nuestro corazón y de animarnos en nuestra carrera cristiana. Y por último, lo que vemos en todos estos pasajes que Habacuc narra del desarrollo de la nación de Israel desde Egipto hasta la tierra prometida, es los grandes eventos de la salvación de Dios. Usted no ve que Habacuc nombre a Moisés, usted no ve que Habacuc nombre a Josué, ni a Caleb, ni a ningún otro hombre que Dios usó en este periodo. ¿Por qué? Porque en últimas todas las victorias que ellos tuvieron fueron gracias a la salvación del Señor. Nosotros tenemos un Dios que salva, hermanos. Nosotros tenemos un Dios que es todopoderoso, que Él prometió en boca de su Hijo Jesucristo a sus apóstoles lo siguiente: he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Que podamos ser testigos de la salvación, del poder y de las obras de nuestro Señor, y asimismo llenarnos de fe y de firmeza aún en tiempos de angustia. Como dice Habacuc, después que yo oí y vi esto y recordé esto, me estremecí y dije: bien estaré quieto en el día de la angustia. Hay momentos de angustia donde nuestro corazón va a estar firme en la medida que conocemos a Dios, su salvación y el consuelo y la esperanza que traen las Escrituras. Entonces, hermanos,
Qué bueno que el Señor nos haya permitido leer este libro. Prácticamente estamos en la penúltima enseñanza. Ya la siguiente enseñanza sería la terminación del libro. Como Habacuc termina llenándose de esperanza y de consuelo después de recordar las grandes obras de Dios. Entonces vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos hablas a través de tu palabra, Señor. Tú nos enseñas, Señor, quién eres, Señor, qué has hecho, Señor, y cuán grande es tu poder y tus maravillas, Señor, para que nosotros mirando atrás podamos llenarnos de fortaleza, de fe y de esperanza y podamos seguir hacia adelante en la carrera que tenemos por delante, Señor. Tú sabes qué cosas habremos de vivir, tú sabes qué cosas habremos de enfrentar, pero queremos aprender como Habacuc, Señor, a volver nuestro corazón a ti y a tu palabra, de tal manera que tú nos puedas infundir aliento y vida, Señor. Tú eres el Dios de Israel, Señor. Tú eres el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Señor. Tú eres el Dios de los patriarcas, el Dios de Moisés, Señor. El Dios de los profetas, Señor. El Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. El Dios de todo consuelo, de toda esperanza, Señor. El Dios de los apóstoles, Señor. Te damos gracias por habernos legado tu palabra, Señor. Concédenos amarla, entenderla y conocerla, Señor. De tal manera que ella sea vida y aliento a nuestros corazones para las cosas que hemos de vivir en el futuro, Señor. Y aunque estamos viviendo en estos días, Padre, lo pedimos en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor.